Entonces vamos a comenzar en la mañana de hoy atendiendo la invitación de los compañeros de la UVB a tratar un tema en el contexto de los 2 años, de la conmemoración de los 2 años de la siembra del comandante. Saludos a Nora, ¿cómo estás? Al profesor Moros, que acá nos acompaña, al secretario general de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el profesor Berrío, y bueno, y a todos los profesores, profesoras, estudiantes, comunidad educativa en general y amigos, pues, personal administrativo, revolucionarios, todos. Entonces, me invitaron para hablar con ustedes acerca del pensamiento estratégico del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, en el contexto, por supuesto, de un segundo año de la siembra de nuestro comandante. El día lunes estuvimos en el cuartel de la montaña, invitado por la señora Rosa Virginia, y estuvimos disertando sobre el tema de la unidad cívico-militar. Por allí ya están los videos, se los vamos a hacer llegar a los correos. Y estuve allí con el diputado Sotorroja, con el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, y con Luis Bilbao, ese intelectual argentino, latinoamericanista y profundamente chavista, como él dice, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del tema de la unidad cívico-militar. Hoy me invitan a hablar acerca del pensamiento estratégico del comandante Chávez. Y el tema del pensamiento estratégico del comandante Chávez, como ya muchos saben, formó parte de un trabajo de investigación, siendo yo estudiante de la maestría en Seguridad, Defensa Integral e Integración del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Inicialmente no se llamaba ese tema así, se llamaba Estrategia Nacional Bolivariana, 3 palabras. ¿Y por qué Estrategia Nacional Bolivariana? Bueno, porque habíamos evaluado dentro del sistema educativo de la naciente Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que faltaba la transformación del último nivel educativo en esa casa de estudio, y es el nivel estratégico, ¿no? Los militares estudian táctica y estudian estrategia. En los mandos bajos, los militares son especialistas en táctica, y entonces hay un proceso de transformación ya en una etapa de la carrera militar en donde es necesario desarrollar el pensamiento estratégico, ¿no? Tanto el pensamiento estratégico militar, ¿verdad?, como el pensamiento estratégico nacional. Y eso se hace en ese Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Total que desde el año 2005 el comandante supremo y eterno Hugo Chávez nos dice a un grupo de oficiales que debemos irnos a las academias militares, pues. Yo me desempeñé como jefe de la ayudantía de la Casa Militar en ese año 2004, después de haber sido ayudante entre el año 99 y 2001, y conformamos ese grupo de oficiales que bueno, tenía esa tarea. No por casualidad, la mayoría de los directores de la Academia Militar de estos últimos años, de estos últimos 10 años, han estado o estuvieron al lado del comandante Chávez, ¿no? El general Carlos Alcalá fue jefe de la Casa Militar y después fue director de la Academia. El general Rodríguez Torres, el general Mata Figueroa fueron jefes de Casa Militar y después fueron directores de Academia Militar. El general Alexis López Ramírez, que quien es al final el que le corresponde fundar la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, transformar los estudios militares de cómo se venían haciendo a una nueva universidad que tiene como fin último impulsar el estudio del pensamiento militar bolivariano. En un contexto, por supuesto, signado por la transformación y el cambio, ¿no?, de las estructuras, de los pensum de estudio, de la resistencia incluso de los espacios académicos con docentes que no comulgaban con la doctrina militar bolivariana ni con lo que se estaba comenzando a construir. Sobre todo el comandante presidente Hugo Chávez le da esa profunda preocupación después de lo sucedido con el golpe de Estado y aquellas imágenes de la Plaza Altamira, ¿no?,
la participación activa de esos generales en esa revuelta, pues, en ese golpe de Estado allí, y todo lo que nos ocurrió después con el sabotaje económico, con el sabotaje petrolero, y la participación activa abiertamente de la misión militar norteamericana en ese golpe de Estado y en todos esos eventos del año 2002, 2003, 2004. Es en el año entonces 2005 cuando el comandante Chávez, en aquel gran acto en el Jardín Botánico, lanza la etapa antiimperialista, ¿verdad? Y bueno, una de las primeras acciones es expulsar de Fuerte Tiuna la misión militar norteamericana. Los oficiales que conformaban esa misión militar norteamericana trabajaban en las escuelas de armas y servicios de nuestra Fuerza Armada. Hasta el año 2005, la revolución llegó en el 99. Habían oficiales gringos en cada una de las escuelas de armas y servicios, en la escuela de infantería, de artillería, de blindado, de comunicaciones, en las comandancias de los componentes habían oficiales gringos, que fueron los que participaron abiertamente en el golpe y estaban dirigiendo el golpe desde la comandancia del ejército y del Ministerio de Defensa. Abiertamente y descubierta esa participación activa de esos oficiales, el comandante Chávez los expulsa, pues. Y al expulsarlos, por supuesto, marca una ruptura en torno a lo que significó el modelo educativo hasta ese año dentro de la institucionalidad militar. Para nada es un secreto que la mayoría de las academias militares de este lado del continente, con excepción de Cuba y con excepción ahora también de la Venezuela bolivariana, el modelo educativo viene impuesto por el Sistema Interamericano de Defensa, la Universidad de Defensa en Washington y las Escuelas de las Américas. Aparte de ese mecanismo de control de los oficiales gringos en las academias militares, un mecanismo también de garantizar la continuidad de esa doctrina de seguridad nacional desde el año 48, de esa filosofía geopolítica de la contención del comunismo, de esta doctrina de la muerte que sirvió en los años 60, 70, 80 y 90 para la persecución de los líderes de izquierda, para desarrollar planes nefastos como el Plan Cóndor en el Cono Sur, o para organizar escuadrones de la muerte como en Centroamérica, e impulsar la proliferación de dictaduras militares con la finalidad de contener el comunismo en el continente. Para nadie es un secreto de que muchas de las academias militares todavía, hoy día en el siglo XXI, continúan intactos esos planes de estudio, ¿no? En nuestro caso, esa etapa de antiimperialista que nos define el comandante Chávez marca una ruptura trascendental. Entonces se ordenó en una primera instancia la recolección de todos esos manuales gringos, y se ordenó también en una primera instancia la revisión de los planes de estudio, y se comenzó por supuesto desde las academias militares. Desde el mismo año 2005-2006 el general en jefe Carlos Mata Figueroa comenzó a transformar el plan de estudio Andrés Bello en un plan de estudio llamado Simón Rodríguez, que buscaba homologar algunas unidades curriculares comunes. Cabe destacar que en los años 90, producto de la época neoliberal, nuestras academias militares también fue impactada por esa política de esos dos gobiernos neoliberales, tanto como el de Carlos Andrés como el de Caldera, y los planes de estudio fueron transformados en su profundidad. Nuestros cadetes, hasta el año en que yo me gradué, que fue en el año 91, y recuérdense que la rebelión fue en el 92, y a partir del 92 es que comienza la derecha a avanzar sobre el tema de la formación de los militares en esas academias, ¿no? Y eliminan las historias, el estudio de la historia patria, de la historia militar, eliminan de los pensos de estudio, eliminan el estudio del pensamiento del libertador Simón Bolívar, eliminan las cátedras bolivarianas, eliminan la doctrina política, el estudio de la ciencia política, el estudio de la geopolítica, y todo aquello que iba, por supuesto, a desarrollar el pensamiento crítico del cadete, ¿no?
Entonces los cadetes terminaron, nosotros hacíamos hasta el año 90-91 pasantía en los cuarteles y estábamos orgullosos de ser comandantes y líderes militares, ¿no? Y de andar con el pueblo y andar con la tropa. A partir del año 93, estos pensos de estudio, los cadetes terminaron haciendo pasantía en la Coca-Cola, en la Procter & Gamble, en la CanTV. No se decían que eran líderes militares ni comandantes de tropa, sino que eran gerentes militares. Entonces eliminaron la historia para meterle gerencia, calidad total, ¿ves? Eran gerentes militares, era el gerente militar del siglo XXI. Esto acompañado de la política de reducción de la Fuerza Armada para toda América Latina, de convertir a los ejércitos en policía, de copiar los modelos de lo sucedido en Panamá y sucedido en Costa Rica. O sea, era todo un entramado de cosas que permitían el dominio de la institucionalidad militar. No tomaban en cuenta que ya Chávez, el comandante Chávez, todavía se seguía comunicando con nosotros desde la cárcel. Todavía nos mandaba papelito: aguanten, no se vayan, sigan estudiando, ¿no? No contaban en cuenta ellos. Y que bueno, el comandante salió en el año 94 de la cárcel y se fue al pueblo, a las catacumbas del pueblo, como él dijo allí mismo, en ese patio de la Academia Militar. Y bueno, llega a la presidencia en el año 98, en el 99, y bueno, comienzan a partir del año 99-2000 los cambios profundos dentro de las academias militares. Esos cambios se comienzan a materializar, repito, se inician a partir del año 2005 con la elaboración de esos planes de estudio. Pasos muy cortos. El comandante, en aquella gran concentración antiimperialista, nos da 3 grandes tareas. Define las líneas estratégicas para la defensa integral. 1. El fortalecimiento del poder militar de la nación. Vaya que sí la hemos cumplido, en honor a Chávez. El neoliberalismo y la política de los años 90 dejó a los cuarteles sin fusiles, con unos fales de los años 50, 60, que cuando íbamos al polígono se explotaban en las caras, no disparaban ya. Entonces la primera acción, al año siguiente, a los 2 años, adquirir 100.000 nuevos fusiles, ¿verdad? AK-47 para nuestras tropas. La adquisición de los tanques. Yo me acuerdo que yo trabajaba en el 92, 93, en 93 trabajaba en Carora. Era comandante de una compañía de apoyo de combate de un batallón de infantería mecanizado. Tenía 12 tanques, 12 vehículos blindados de transporte personal, de los cuales solamente servían 2 de los 12. ¿Ves? Y era una realidad, pues. Hoy día todos nuestros batallones de tanque y todos nuestros batallones de infantería están 100% operativos, son batallones nuevos, ¿verdad? Con material blindado traído de China, de Rusia, de Bielorrusia, ¿verdad? Nuevecito. Fortalecimiento del poder militar de la nación. Los cañones no disparaban. Adquirimos material de guerra nuevo, artillería estratégica, artillería de defensa aérea, convenios, ¿verdad? Con China, con Rusia, con Bielorrusia, con Cuba, para el intercambio militar, que antes solamente lo teníamos con los Estados Unidos. Y cuando llega el comandante Chávez, los Estados Unidos bloquean la venta de repuestos, bloquean la venta de equipos, y no solamente nos bloquean ellos, sino que combinan a otros países a que hagan negociaciones con nosotros, como por ejemplo España, con el caso de las fragatas, Brasil, con el caso de los repuestos de algunos aviones, entre otras cosas, ¿no? Presionando, bloqueando, para evitar ese fortalecimiento del poder militar de la nación. Eso nosotros lo hemos cumplido para desarrollar una hipótesis de guerra. La segunda línea estratégica para la defensa integral desde el año 2005 que nos da el comandante, la segunda línea estratégica es el fortalecimiento de la unidad cívico-militar. Vaya tarea también, que yo creo que hoy más que nunca estamos más unidos, porque definitivamente el comandante Chávez logró sacar a los militares de los cuarteles y devolverlos al pueblo de donde nunca debió haber salido, ¿no? Esa acción desde el año 99 de participar en la tragedia de Vargas, de activarnos en el Plan Bolívar 2000, de participar dirigidos también en aquella época por Eliezer Otaiza al frente de la campaña
alfabetizadora, ¿no?, de Yo Sí Puedo, como presidente del INSE, fue la Fuerza Armada junto al pueblo, junto a los voluntarios y voluntarias, ¿no? Y bueno, y allí estamos todavía aquí, en la calle, haciendo frente a la especulación, al acaparamiento, al bachaqueo y a esta fase de guerra económica que nos tiene combinado el imperialismo y sus actores internos, ¿no? Eso es gracias al comandante Chávez. Nosotros estamos convencidos desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de que a lo mejor los tenientes, ¿no?, los recién graduados, que yo sé que no es así, poco conocerán los nuevos sistemas de armas, ¿verdad? Pero de lo que sí estamos nosotros convencidos en este paso de haber estado formando cadetes en las academias militares es que esos tenientes y esos capitanes están profundamente unidos a su pueblo, están profundamente convencidos de que esta batalla y esta construcción del socialismo y esta guerra, si la llegase a desatar el imperialismo, la vamos a ganar junto al pueblo, porque eso fue lo que nos dejó Chávez. Un placer. Así es. Entonces, esa segunda tarea venía acompañada de la creación de la milicia en el año 2005. Y yo repito, vaya tarea también que hemos cumplido. Todos los días se incorpora gente voluntaria a esa milicia que crece, pues, como dicen en Dominicana, como la verdolaga. Se expande, pues, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Una milicia comprometida con el pensamiento y el legado de nuestro comandante en jefe, una milicia que definitivamente sirve de elemento articulador entre la lucha armada y la lucha no armada, una milicia que, más allá de desarrollar ejercicios de guerra y prepararse para un eventual conflicto, aún sin contar con los fusiles, están dispuestos a dar la vida por la memoria de Chávez. Yo sé que eso es así. Uno le ve la cara a los milicianos, uno le ve la cara y el espíritu de lucha, el espíritu de cuerpo, y bueno, eso es para enorgullecerse, pues, definitivamente. Son hombres y mujeres de pueblo que decidieron uniformarse para que en el momento que la patria los necesite, están dispuestos a dar la vida por ella si es necesario. Eso también nos lo dejó el comandante Chávez. Y la tercera tarea que nos dijo el comandante Chávez en esas líneas estratégicas era la participación activa del pueblo en las labores de defensa. ¿Quiénes están aquí activamente comprometidos en las labores de defensa? Levanta la mano. ¿Todos saben cuál es su sitio? ¿Todos saben cuál es su lugar? ¿Todos saben cuál es la misión que van a cumplir? Entonces estarán comprometidos de corazón. ¿Ah? De corazón. ¿Ah? Pero es la participación activa. ¿Saben a dónde vamos a ir cuando comience el bombardeo? ¿Dónde están los refugios? ¿Cuál es nuestro lugar de defensa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿A dónde van los niños? ¿A dónde van los adultos mayores? ¿Dónde están los alimentos? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Quién es nuestro enlace territorial con la milicia? ¿Quién es nuestro comandante de área de defensa integral, de zona de defensa integral? ¿Lo conocemos? Entonces, he allí la gran preocupación que yo he tenido desde el 2005 hasta que Obama dijo: vamos a invadir a Venezuela, ¿verdad? Hasta que se le ocurrió amenazarnos directamente y que se le cayó el antifaz. Porque ahora yo sí estoy seguro que ahora sí nos vamos a organizar para defender a nuestro país. Porque esta amenaza la vamos a convertir en una victoria, en una fortaleza. Porque así no se va, así ellos no nos ataquen, o así ellos no cumplan con esa orden ejecutiva que firmó el 9 de este mes, nosotros vamos a quedar organizados para la defensa integral y vamos a estar participando activamente para la defensa integral, como nos lo pidió nuestro comandante Chávez desde el año 2005, ¿verdad que sí? Estoy casi seguro de eso. Entonces, esa gran preocupación que yo tenía del 2005, transformando, ¿verdad?, con ese equipo de oficiales generales, de coroneles
que nos dejó Chávez allí, pues, en esas academias militares, construyendo la academia, la universidad militar desde el año 2008 hasta el 2010, ya como jefe académico, después como director de posgrado, y después terminé siendo comandante del batallón de cadetes, después director de posgrado de la recién creada Universidad Militar, hasta subdirector del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. La preocupación fundamental era que los planes de estudio de las academias militares ya estaban articulados, alineados con el pensamiento militar venezolano y con la nueva doctrina militar bolivariana, pero faltaba el último nivel estratégico. Y entonces en el año 2012, yo recién ascendido a coronel, el general Carlos Alcalá era comandante del ejército y se le ocurrió ir pasar por las academias, por la universidad, revista, y me encuentra a mí en un pasillo y me llama: mira, ¿cuándo es que comienza el curso de Elia Eden? Yo le digo: se tenían que presentar esta semana, ya comenzaron. Ah, llámate al rector ahí. Entonces llamé al general López. Se puso a hablar él en la puerta de la academia, ¿no?, con el general López Ramírez, y le dice él al general López: mira, López, me hicieron meter a un coronel en el curso y resulta que el coronel se va de baja y yo no quiero perder ese cupo. Casualidad de la vida, yo estaba pasando por ahí. Vamos a meter a hacer ese curso Menry, porque a él le gusta escribir y la única manera que él escriba es que esté estudiando también. Y entonces, como falta desarrollar el último nivel de Elia Eden, de la transformación de Elia Eden, así aprovecha, conoce el instituto, conoce a los profesores, ve qué es lo que se está dando ahí y termina de cambiar todo esto. Eso lo dijo él delante del general López. Y el general López le dijo: bueno, está bien, vamos a mandarlo, pero que no entregue el cargo de director de posgrado. O sea que yo comencé a ser alumno de un posgrado que se daba en la universidad, donde yo era el jefe de posgrado, y los profesores de ese posgrado estaban por debajo de mi estructura, pero después eran compañeros y profesores míos, pues. Me tenían como media rabia porque algunos no eran chavistas. Entonces presento el título, ¿verdad?, con esa orientación que me dieron los dos señores generales, ¿no? Presento el título, Estrategia Nacional Bolivariana, porque es lo que se debe estudiar en ese último nivel, ¿no? Y me llevan a consejo académico, porque ¿qué era eso de Estrategia Nacional Bolivariana? La estrategia era una sola, la estrategia nacional es una sola, eso de bolivariana, ¿qué es eso? ¿Ves? Entonces, bueno, me fui a mi consejo académico que me citaron y expliqué de qué era lo que yo quería hacer. Duré 4 horas explicándole a los profesores, 15 profesores, hasta que no les quedó otra alternativa de darme la razón y de decir: ah, muy bueno, eso es, sí, es verdad, eso hay que escribirlo, no hay nada escrito con respecto a eso, pero está como muy largo, redúcelo un poquito, ponle Estrategia Nacional Bolivariana para la Defensa Integral, delimita el tema. Bueno, yo terminé delimitando el tema, sí, para salir del paso, ¿no? Y comencé a escribir, eso fue en el mes de septiembre, octubre, noviembre, en diciembre ya tenía el boceto, mucha ayuda de esos profesores que han estado conmigo en esta batalla ideológica y política en esos espacios académicos. Muro revisó ese trabajo como 3 veces, Xiomara Muro lo revisó también 2, 3 veces, Sánchez Caparrós, Víctor Córdoba, rayen y aporten, que yo a la final digo que ese trabajo no lo hice yo solo, es una construcción en colectivo, fue una construcción en colectivo, era lo que había que estudiar en ese nivel estratégico. Se me presentó una duda ya por enero, cuando estaba analizando el tema de algo que se llama concepto estratégico de la nación. Y desde el año 2000, la ley de presupuesto ordenó de que se elaborara el concepto estratégico de la nación, que lo dice la Constitución en el artículo 322. Y en ese concepto estratégico de la nación debe estar los lineamientos generales para prepararnos en contra de las amenazas, riesgos y problemas. Por ejemplo, como el que tenemos en la actualidad. La amenaza de un imperio es una amenaza para un país, ¿o no? Claro. La invasión, la probable invasión de un imperio es una amenaza para un país. La desestabilización constante es una amenaza para un país. Desde el año 2000 se ordenó elaborar eso. Debió haberlo elaborado el Consejo de Defensa de la Nación, no se ha hecho.
no se ha hecho. Y esa reflexión, esa profunda reflexión allá en las soledades de mis pasiones, me llevó a decir, bueno, si en 13 años la revolución ha tenido amenazas, riesgos y problemas como golpe de Estado en el 2002, sabotaje petrolero, paro económico empresarial, guarimbas, intentos de magnicidio, desestabilización política, guerras psicológicas sistemáticas. Bueno, ¿cómo es eso que nosotros hemos sorteado todas esas amenazas, todos esos problemas, y no tenemos un lineamiento general que nos diga qué hacer como pueblo, qué hacer como instituciones, qué hacer como gobierno? Y dije, no, definitivamente es Chávez. Es Chávez, pues. Porque si nosotros no hubiésemos tenido a Chávez desde el año 99, no hubiésemos logrado erradicar el analfabetismo, que era una amenaza. No hubiésemos tenido a Chávez, no hubiésemos combatido la pobreza como lo estamos haciendo, que ya hemos alcanzado erradicar el 80% de la pobreza extrema. Si no hubiésemos tenido a Chávez, nos hubiesen dado con el golpe de Estado como en Chile, porque si Chávez no hubiese decidido salirse de Miraflores, hubiesen bombardeado Miraflores. Si Chávez no hubiese puesto su vida en peligro y venir aquí a Fuerte Tiuna a entregarse a los mismos golpistas, quién sabe qué hubiese pasado si se hubiese repetido el mismo guión. Si Chávez no se nos sentaba todos los domingos en los Aló Presidente a decirnos qué íbamos a hacer con los Mercal, con los proyectos socioproductivos del Banco de la Mujer, con la guerra económica, con el fortalecimiento de la red nacional de distribución, con el sabotaje petrolero. Él decía, yo soy el comandante petrolero, eso lo dirigió él, ¿o no? Entonces, ¿qué hubiésemos sido si no hubiésemos tenido al pensamiento y a la acción de Hugo Chávez? Y entonces se nos va Chávez en marzo, y yo en esa profunda reflexión digo, no, es que no es la estrategia nacional bolivariana per se, porque esta estrategia nacional bolivariana es obra del comandante Chávez. Él la diseñó, él la delineó y él nos la dejó y nos la puso en práctica. Por eso es que hoy día, ante la amenaza del imperio, estamos mucho más que preparados para hacerle frente como buenos hijos de Chávez que somos. Estamos convencidos de eso. ¿Ves? Estamos convencidos de eso. Entonces terminé cambiándole el tema, el título. Queda Pensamiento Estratégico de Hugo Chávez, Bases de la Estrategia Nacional Bolivariana. Y allí se habla de la estrategia política, de todo el proceso constituyente, de todo el cambio de las relaciones de poder, de las relaciones internacionales, de la multipolaridad, la pluripolaridad, el pluricentismo, el multicentrismo, de un nuevo Estado democrático, ¿verdad? Estado social, democrático, de derecho y de justicia, de las leyes del poder popular, del ejercicio y de la aparición de un nuevo sujeto histórico que antes era un sujeto estratégico y que se delimitaba solamente al tema de la territorialidad, de la elaboración de las hipótesis de conflicto con los vecinos y más allá de eso contra el enemigo interno que justificaba el anticomunismo, ¿no? Eso era el pensamiento estratégico de los años 50, 60, 70, 80 en el país. Y Chávez nos cambia todo ese panorama al decirnos, ya va, aquí hay un nuevo sujeto histórico. Y ese nuevo sujeto histórico es el pueblo de Venezuela en lucha por sus reivindicaciones sociales. Ese nuevo sujeto histórico también son las instituciones creadas por ese pueblo, las instituciones creadas a través del poder constituyente originario, las fábricas, las nuevas instituciones. Es el nuevo sujeto histórico, son las nuevas relaciones de poder. Ahora lo que hay que brindarle más seguridad. Se ve entonces la contraposición entre la antigua concepción de seguridad nacional, de la doctrina de la muerte, de la doctrina del enemigo interno, a una doctrina nueva, una nueva concepción que no ve el uso del poder en el Estado, sino en la gente. Y entonces se le llama concepción estratégica de seguridad de la nación. Y esa concepción estratégica de seguridad de la nación tiene como centro fundamental al ser humano, no al poder, no al Estado,
¿ves? Y allí rompe el paradigma de cómo se venían llevando estas tareas y estos temas desde el país, pues desde un punto de vista de la seguridad de la nación. El comandante Chávez entonces, desde la estrategia económica, nos deja unas nuevas relaciones de producción, el impulso, ¿verdad? De ejemplos como las cooperativas, el cooperativismo, como por ejemplo el tema de los araos, del control obrero. Eso todo lo dejó abierto el camino el comandante Chávez con sus leyes, pues, con experiencias como lo que sucedió en el Plan Guayana. Pero bueno, allí nos quedamos en esa etapa porque todavía estamos en transición, pues. Entonces era el tema en su justa dimensión, la educación y el trabajo como los procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado. Y dentro de esos fines esenciales del Estado, tal cual como lo dice el artículo 3 de la Constitución, está la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. ¿Ves? Eso todo fue pensado por el comandante Hugo Chávez. Y cuando caemos ya en el tema de la estrategia militar, ya analizada la estrategia política, la estrategia social, la estrategia internacional, la estrategia económica, cuando caemos en el tema de la estrategia militar, nos decimos, bueno, no solamente en lo militar, todo esto que se ha logrado construir se ha hecho sobre la base de la concepción estratégica de la unidad cívico-militar, que es Chávez quien también derriba, ¿verdad?, aquellas teorías euroangloamericanas de las relaciones civiles militares, de cómo se estaban llevando las relaciones civiles militares en el país y que todavía en algunos países de América Meridional también se llevan de esa manera, ¿no? Los civiles separados de los militares, el poder civil control sobre el poder militar, ¿no? Los militares dedicados al tema de la defensa solamente. El comandante Chávez nos logra unir haciendo buen uso de la historia y de la acción y del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, de decirnos que somos el mismo pueblo y el mismo ejército que liberó 6 naciones, que fundó Bolivia, que salió de nuestras fronteras a liberar pueblos. Es el comandante Chávez quien entonces nos hace unir al pueblo nuevamente en todas las tareas que nos impone la revolución bolivariana. Esa concepción estratégica de la unidad cívico-militar es en ausencia inclusive de una vanguardia política y de un partido consolidado y coherente en estos primeros años. Es lo que sirve para abrir, pues, la brecha y rasgar el velo a la revolución bolivariana. Esa unidad cívico-militar que moldea el comandante Chávez desde los cuarteles como militar, sirve de soporte a casi todos los planes de desarrollo de la nación desde el 2001 hasta la fecha. Esa unidad cívico-militar, sobre la base de esa unidad cívico-militar, el comandante Chávez entonces en el 2005 plantea la concepción estratégica de la defensa integral, ¿no? Esta concepción estratégica de la defensa integral, como les dije, que tiene las 3 grandes líneas: fortalecimiento del poder militar de la nación, fortalecimiento de la unidad cívico-militar y la creación de la milicia, y la participación activa del pueblo y la Fuerza Armada, unidad cívico-militar. El comandante Chávez, sobre esa concepción estratégica de la defensa integral, comienza desde los cuarteles después del año 2005 a meterse profundamente en la elaboración de la doctrina militar bolivariana, profundamente en la creación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, profundamente y comprometidamente en la elaboración y en la revisión de los 30 lineamientos para el pensamiento militar bolivariano, en la elaboración del concepto estratégico para la defensa integral de la nación, en la creación de la milicia, en la unicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es Chávez quien lo hace. Y todo eso es la concepción estratégica, ¿verdad?, que abarca el pensamiento de Hugo Chávez desde la perspectiva de la seguridad de la nación. En el tema relacionado con la doctrina militar bolivariana, por ejemplo, una doctrina se compone de 6 partes. 6 partes. Educación y adiestramiento. Para la educación creamos la Universidad Militar Bolivariana. Y el adiestramiento, nuevos métodos de adiestramiento sobre las nuevas formas de lucha con los nuevos sistemas de armas. Cambia entonces
la manera de cómo se hacía el adiestramiento antes, ¿no? La doctrina también la componen dos aspectos fundamentales, que es la organización y el equipamiento. Entonces, sobre la base de la organización, se crea por ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana las regiones estratégicas de defensa integral y se organiza el sistema defensivo territorial, y el equipamiento es parte de ese armamento, de esos nuevos equipos que se van adquiriendo en el contexto del fortalecimiento del poder militar de la nación. Entonces, nuevos sistemas de armas ahora desplegados sobre la base de la defensa territorial, no pensando en que somos una fuerza armada que va a salir a ejecutar operaciones ofensivas en otros países, como si eran las hipótesis de guerra en los años anteriores de la llegada del comandante Chávez. El imperialismo nos combinaba a que nuestros enemigos y nuestras hipótesis de guerra eran con Colombia, contra Brasil, contra Guyana. Hipótesis negra, verde y amarilla. Y la roja era el enemigo interno, el anticomunismo, ¿no? Y nuestros ejercicios eran el ejército azul contra el ejército rojo, y siempre ganaba el ejército azul, porque el rojo representaba al comunismo. Hoy día el rojo representa al socialismo, a la vida, a la paz, al amor y a la libertad y a la independencia, ¿verdad que sí? Eso representa el socialismo que nos dejó el comandante Chávez. Entonces, hasta en esos códigos nosotros fuimos captados, pues, y alienados al estudio de una doctrina ajena a nuestra realidad, de una doctrina que nuestros ejercicios de guerra eran en Europa y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el comandante nos dice: hay que cambiar la doctrina, hay que cambiar la forma de ver este hecho social llamado guerra, ¿no? Y entonces esa organización y el equipamiento se hace sobre esa base, la creación de un sistema defensivo territorial sustentado en la unidad cívico-militar. Y las otras dos porciones que conforman una doctrina militar son los fundamentos y los principios de la guerra. Entonces, los fundamentos de la guerra, adoptamos la concepción estratégica de la guerra popular prolongada, la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, la concepción estratégica de la guerra del pueblo o de la guerra de resistencia, como quiera que se le llame, en sus diferentes acepciones, donde se ha puesto en práctica y en donde se ha demostrado que los pueblos oprimidos, pobres en su mayoría, pueden hacerle frente a los imperios militar y tecnológicamente superior y ganarle, como lo hizo el heroico pueblo de Vietnam, como lo hizo China contra el Japón imperial, o como los procesos de resistencia que hemos conocido recientemente como Afganistán, Irak y Libia, que están en resistencia. Lo que pasa es que la mediática transnacional no nos permite ver en su justa dimensión qué es lo que está pasando allí. Entonces hay una experiencia de una manera distinta de hacer la guerra junto al pueblo para lograr la victoria final contra un imperialismo que pretende imponernos a fuego y bala su ideología, su modelo, que no lo queremos definitivamente, no lo queremos. ¿Ves? Entonces, esta concepción estratégica de la guerra popular prolongada sale de la misma teoría militar de Clausewitz. Lo que pasa es que en las academias militares de derecha no se estudia la concepción estratégica de la guerra del pueblo, o como le llama Clausewitz, la idea del pueblo en armas. La idea del pueblo en armas. Y Clausewitz la escribe, ¿verdad? Y es publicada después de su muerte, en el 33, él muere en el 30, a propósito de lo que vio de la invasión de Napoleón Bonaparte, de la Grande Armée, siendo un imperio en Francia, contra Rusia en 1812, y la invasión
de Napoleón Bonaparte contra España entre 1808 y 1814. De esa experiencia de campesinos organizados y convertidos en guerrilla en Rusia, de campesinos y organizados, campesinos y campesinas, mujeres y hombres, organizados y convertidos en partidas, como se le llamaba a las guerrillas, partidas, se le llamó en España. De esa experiencia Clausewitz la escribe, y esa es la misma experiencia que después los marxistas la utilizan para teorizar el tema de la guerra del pueblo, ¿verdad? Entonces ya Carlos Marx y Federico Engels comienzan a tratar el tema de la organización de las masas sobre el tema de la guerra, ¿no? Y después Lenin, en un escrito 1914-1918, el socialismo y la guerra también hace referencia al tema que desarrolla Clausewitz con respecto a la idea del pueblo en armas. Después Mao Zedong, más allá de la teoría, la aplica en China, ¿verdad? Y quienes perfeccionan en su justa dimensión este tipo de guerra es Vietnam, en sus dos confrontaciones contra el imperio francés primero y después contra el imperio norteamericano. Y es demostrado hoy día que ese tipo de guerra es lo que nos va a permitir ese tipo de guerra es la que nos va a permitir ganarle al enemigo imperial. Visto esto, en el año 87 Fidel se da cuenta de la caída inminente de la Unión Soviética, y Cuba tenía una dependencia altísima desde el punto de vista militar y de la doctrina de la extinta Unión Soviética. Y entonces desde el mismo año 86 el alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba comienzan a realizar una operación llamada Alejandro, que era la construcción de su nueva doctrina basada en esta idea de la guerra del pueblo y de la guerra de todo el pueblo. Entonces asumen la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y el comandante Fidel hacen los intercambios respectivos con los militares vietnamitas, y viajan militares de Vietnam hacia Cuba, y en menos de 10 años Cuba también nos da un ejemplo de ese cambio de doctrina, en donde hoy día todos sus sistemas de armas están preparados al 100% para detener una amenaza imperial. Todo el pueblo está preparado y tiene un lugar, un medio y una misión que cumplir ante una eventual amenaza del imperialismo norteamericano en este caso. O sea que todo ha sido parte de un proceso. El comandante Chávez, entonces, estudioso de estos temas, entonces nos dice: no, el camino que nosotros debemos asumir para este tipo de guerra, y para aún ya detectando al verdadero enemigo, que es el imperialismo norteamericano, es la guerra popular prolongada o la guerra de todo el pueblo. Entonces esa concepción estratégica es la que nosotros en este momento, bajo ese tercer punto que no le hemos cumplido al comandante Chávez, que es la participación activa del pueblo en las labores de defensa, debemos desarrollar ante esta amenaza inminente que nos hace el gobierno imperial de los Estados Unidos. ¿Están dispuestos a hacerlo, compañeros y compañeras? Sí. Les toca a ustedes entonces ejercer el protagonismo en esta nueva tarea que nos impone la revolución y que nos está imponiendo el imperialismo, pues, en su desespero. Para eso entonces vamos a dar algunas líneas, pues, en relación a cómo vamos a organizar estos comités de dirección de la defensa integral y qué hacer, ¿verdad?, en caso de una eventual amenaza imperial. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a hacerlo en asamblea. Levantar la mano con la señal de costumbre. ¡Aprobado! Aprobado. Y allá en Margarita, aprobado. Nueva Esparta, en Porlamar, aprobado en asamblea. Entonces, bueno, el tema de la defensa integral en este momento coyuntural, ¿verdad?, cuando el día 9 de abril Obama, el 9 de marzo, perdón, del 2015, Obama
lanza su orden ejecutiva en desespero, yo lo evalúo así, pues. Yo creo que es una acción desesperada, ¿no? Ante el fracaso de los planes, el fracaso de sus lacayos aquí internos, es una acción desesperada. Ante haberle descubrido el golpe de febrero del 15 de febrero, descubierto el golpe de febrero, ¿verdad? Es una acción desesperada de tener preso allí a esos fascinerosos, de no avanzar en el tema de las guarimbas, de no avanzar en el tema de la guerra económica, porque hemos madurado como pueblo. El tema de la guerra económica no es nuevo del capitalismo. Decía en el libro de la casa de los espíritus, Isabel Allende, que las colas en el contexto de la dictadura de Pinochet, en el preludio allí en el desarrollo de los acontecimientos para el derrocamiento de Allende, las colas eran iguales a lo que nosotros estamos viendo aquí. Uno lee el pasaje del libro, es idéntico, o sea que no es nuevo, es el capitalismo, actúa así, es normal. En el año 89 también nos los aplicaron aquí, acapararon, especularon, había cola y no había productos. Ahorita hay productos, por lo menos. Acaparan y bueno, la Fuerza Armada los quita y los pone en la calle otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en Chile esa guerra se la aplicaron al pueblo y los militares estaban con el golpe, apoyando eso. En el 89 aquí en Caracas esa guerra se la aplicaron al pueblo, ¿o no? ¿Y los militares qué hicieron cuando comenzó el pueblo a saquear y a buscar la comida? Salir a echarle plomo al pueblo. Ajá. Y ahora nos las están aplicando otra vez. Lo único es que hicieron mal la lectura, porque ahora el pueblo no está el pueblo solo, pues ahora el pueblo está junto a su Fuerza Armada, ¿verdad? Y ahora el pueblo es el gobierno, y ahora el pueblo está constituido en Estado. Entonces la guerra no es contra el pueblo solamente. Esa guerra económica no es contra el pueblo solamente, es contra el pueblo, contra la Fuerza Armada, contra el gobierno y contra el Estado y contra las instituciones. Y por eso, como es contra todos y todos nosotros estamos unidos haciéndole frente a esa guerra, esta guerra económica la vamos a ganar, ¿ves? La vamos a ganar. Y como la estamos ganando y la vamos a ganar, sale el verdadero jefe de la patrulla, ¿verdad? El verdadero jefe de la banda a dar la cara y a lanzar su ultimátum allí. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero no ahorita. Nosotros estamos conscientes de la guerra que tenemos, porque es permanente, porque mientras existe el imperialismo y exista la revolución bolivariana, vamos a seguir siendo amenazados, compañeros y compañeras, y vamos a mantener este estado de conflicto, de conflictividad. De eso estamos claros. Ahora, no pensábamos que era tan descarado, tan rápido, de decir yo soy el jefe, pues. Ahora, ¿qué significa esa orden ejecutiva? Esa orden ejecutiva significa que sus organismos de seguridad, la Agencia Nacional de Seguridad, sus espías, la CIA, la DEA, el Pentágono, todo aquel está autorizado para hacer operaciones abiertas ya en Venezuela, no encubiertas, abiertas. Eso es lo que significa la orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva igualito se firmó en el preludio de la invasión a Panamá, y dijeron que Panamá y Noriega era una amenaza a la seguridad y a la política exterior de los Estados Unidos. Esa orden ejecutiva también la firmaron en Grenada y dijeron que la situación en Grenada, porque los revolucionarios en Grenada se dividieron, ¿verdad? Asesinan a Maurice Bishop. La situación en Grenada es un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos, e invaden Grenada. En Panamá bombardean Panamá. Y dijeron también
En Nicaragua lo dijeron con los sandinistas. Lo dijeron. ¿Y qué hicieron? ¿Bombardearon? No. Abiertamente las operaciones de la CIA, con Posada Carriles al frente, autorizando los sobrevuelos. El caso Iran Gate, ¿no era? Irán Contras. Abiertamente, eso es parte de esa orden ejecutiva. Y todo el mundo sabía, en el Congreso norteamericano y el Ejecutivo norteamericano, todo el mundo sabía que eso se estaba haciendo, que allí estaba la CIA organizando a los mercenarios, organizando a los paramilitares, desde Honduras, desde Guatemala, y desestabilizando el gobierno legalmente electo de los sandinistas. ¿Sí o no? Eso, pero esa orden ejecutiva la firmaron, pues, los diferentes presidentes. Lo que quiero decir con esto es que el imperialismo actúa así. Ahora, no es tiempo de desesperos. No es tiempo de desespero. Porque así como el compañero me dice, y Fidel y Cuba, los gringos saben, ¿verdad?, de que nosotros ahora estamos más unidos que nunca. Los gringos saben de que la Fuerza Armada es chavista y es bolivariana. Ellos lo saben. Los gringos saben que la Fuerza Armada es antiimperialista. Los gringos saben de que en Venezuela no va a pasar lo mismo que en Panamá, ni que en Grenada. Los gringos lo saben. ¿Ves? Por eso es que los gringos no invadieron a Cuba en 40 años, porque sabían que el pueblo cubano estaba dispuesto a defender su territorio, como lo hizo en la pela que le dio allá en Playa Girón. Efectivamente, Fidel y el Che al frente, junto al pueblo, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, defendiendo su soberanía. Hicieron una mala lectura también, ¿ves? Aún con los aviones pintados, tal cual como era el plan aquí de febrero, con las escarapelas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias bombardeando, ¿verdad?, Playa Girón, los 2 sobrevuelos que autorizó Kennedy, que a Kennedy lo asesinan la misma CIA por no autorizar el tercer sobrevuelo, pues. Aún con los paramilitares entrenados en Guatemala de la brigada esa 2506, aún con eso y con la participación activa de la CIA en esa operación, que bueno, no lo estoy diciendo por capricho, allí están los documentos desclasificados, aún con eso no pudieron con el pueblo cubano, porque el pueblo cubano salió junto a su Fuerza Armada y junto a sus líderes, ¿verdad?, a defender su soberanía. Entonces, los gringos saben eso, de que hoy día el pueblo venezolano está mucho más consciente y que estamos dispuestos a defender nuestra soberanía. Ahora, nos falta esa organización. Eso sí estamos claros. De esas 3 grandes líneas estratégicas que nos dejó el comandante Chávez, nos falta la tercera. Se han dado pasos, sí, pero muy cortos. Hay que acelerar eso. Hay que acelerar la marcha con respecto a eso. Con respecto a eso. ¿La orden ejecutiva implica que mañana nos van a bombardear? No. No. Pueden ser diversas operaciones. Intervención directa, intervención indirecta a través de un tercer país. Situaciones como la de Benghazi, que creen focos de perturbación interna y paramilitarismo y mercenario, de operaciones encubiertas con SEAL, con gente que ya está aquí, y van organizando eso. Eso es lo que nosotros debemos evitar en este momento, de que eso no nos suceda, de que no le demos al imperialismo la excusa de que ellos vengan a intervenir. No le demos al imperialismo su Pearl Harbor o su Torre Gemela. ¿Ves? No hay que darle la excusa. Y parte de no darle la excusa es la preparación del pueblo para la defensa, porque eso constituye un elemento disuasivo, tal cual como lo hizo el pueblo cubano en 40 años. Es un elemento disuasivo. O sea que ya es hora de que todos y todas participemos activamente en la defensa integral de la patria y de la revolución bolivariana. ¿Ves?
Ahora bien, fíjense, ¿esto es nuevo? No, yo creo que esta orden de Obama venía cocinándose y estaba viendo el desarrollo de los acontecimientos. La decisión del imperialismo estadounidense con respecto a la política en Cuba es parte de esta orden ejecutiva, porque sabe que no puede tener dos frentes abiertos. Pero sin embargo, nosotros estamos sumamente convencidos que aún que ellos hayan dado ese paso de apertura y de relaciones con el gobierno revolucionario de Cuba, yo estoy seguro que en caso de una agresión, Cuba nos va a apoyar como buenos revolucionarios que son. Yo estoy seguro. Entonces también hicieron una mala lectura, ¿ves? Los gringos. La mesa de conversaciones, de negociaciones en La Habana con la FARC, impulsada por Estados Unidos, ordenadas al gobierno de Colombia, esa iniciativa de diálogos de paz es parte también de esta estrategia imperial, porque ellos hacen la lectura de que en caso de una conflagración o de un eventual conflicto, una agresión militar contra Venezuela, las FARC van a intervenir. ¿Ves? Porque las 7 bases militares que están allá en Colombia están intactas y esas van a ser utilizadas contra nuestro país, pues. Y allí, bueno, las fuerzas insurgentes tienen un papel que cumplir, pues. Pero yo creo que también hicieron una mala lectura, ¿ves? Creo que también hicieron una mala lectura. Creo que también se equivocaron. Por eso es que veo esta orden ejecutiva como desesperada. Yo sé cuáles son las consecuencias, pero la veo desesperada. La veo desesperada. La acción de la empresa transnacional, no por casualidad una transnacional, decía Esperanza en la presentación del currículo. Mi tesis doctoral es soberanía estatal absoluta y empresas transnacionales en el contexto de la globalización. No por casualidad una transnacional, ExxonMobil, explorando petróleo en Guyana. No por casualidad, ¿verdad? A Mohammad Mossadegh le dan el golpe en el 54, la Anglo-Iranian Oil Company. No por casualidad, a Jacobo Arbenz, tildado de comunista, la CIA le da el golpe en la operación llamada Éxito, a través de una empresa transnacional llamada United Fruit Company. No por casualidad, en Chile de Allende actúa la transnacional ITT, International Telegraph and Telephone Company. No por casualidad. Y no por casualidad, entonces, aquí, chico, en el 2002 en Venezuela estaba en Intesa, en PDVSA estaba una empresa transnacional, Intesa, del Pentágono, y fue quien saboteó todo y preparó el golpe abiertamente, pues. Entonces se utilizan a las empresas transnacionales como vehículo para sus propósitos. Violan abiertamente la soberanía y participan activamente en derrocamientos de gobierno, como pretenden hacerlo con el de nuestro comandante en jefe y presidente obrero Nicolás Maduro, pero no pasarán, ¿ves? Porque están haciendo la lectura de manera incorrecta a los gringos. Le están mal informando desde aquí, pues. Están haciendo la lectura de manera incorrecta, señores gringos. ¿Ves? Entonces, con arrogancia, creyéndose que son los amos del mundo, creyéndose que son hasta brutos, que tienen la potestad de estar legislando leyes ellos para nosotros. Nosotros somos un pueblo soberano y libre, chicos. Eso fue lo que nos dejó Chávez. Eso fue lo que nos enseñó Chávez. Bueno, también nosotros vamos a tener que hacer una ley habilitante del parlamentarismo de calle, condenando las atrocidades, las violaciones de los derechos humanos de ellos allá contra los afrodescendientes. ¿La hacemos? ¿Están de acuerdo? Deberíamos, ¿verdad? ¿Ah? Condenando, deberíamos.
Es una buena iniciativa de la UEB, pueblo legislador, vamos a hacerlo. ¿Ah? Una ley, pueblo legislador, condenando las atrocidades, ¿verdad?, del imperialismo norteamericano en Libia, en Afganistán, en Irak y en su propio patio. y en su propio país, ¿vale? La gente se muere de hambre, la gente se muere de frío, señor Obama, por usted querer conservar su modo de vida, su imperialismo, su complejo militar industrial norteamericano, que es quien verdaderamente gobierna. Usted no gobierna, señor Obama, usted es un títere. Eso hay que decírselo, pues. Vamos a